y vamos a leer los versículos del 8 al 19. La semana pasada veíamos una parte del mensaje de Abraham y hoy vamos a ver la vida de la pareja Abraham y Sara y cómo ellos tuvieron fe y su fe impactó tanto en las Escrituras y aún en nuestros días que ellos creyeron en la promesa que Dios les había hecho. El tema para esta tarde es Abraham y Sara, la promesa de Dios. Bueno, si usted tiene la carta de Hebreos, quiero invitarle a que vaya al capítulo 11 y vamos a ir a los versículos 8 y vamos a leer de los versículos 8 al 19. La Biblia dice en Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, escuche bien, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los de esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 16, pero anhelaban una patria mejor, anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Muy bien, la semana pasada hablábamos de la fe de Abraham, hoy vamos a hablar de la fe de Abraham y Sara. Y ellos creyeron, ellos tuvieron en cuenta la promesa que Dios les había hecho. Bueno, recuérdense que Abraham recibió la promesa por parte de Dios de que él poseería, dice la Biblia, la tierra, toda la tierra que pisara la planta de sus pies iba a ser suya. Y su descendencia, también fue otra promesa, su descendencia sería grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero aquí hay una pregunta, cuando hablamos de esto, piensen en esto. ¿Qué podemos pensar de una promesa que Dios nos hace cuando pasa el tiempo y no vemos que esa promesa se cumpla? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué puede pasar por nuestra mente cuando Dios afirma que algo va a ocurrir y pasa el tiempo y nada está ocurriendo? Bueno, lo único que nos queda, dice la Biblia, es esperar con fe. Tener la confianza de que así como las promesas de Dios son fieles, Él también es fiel para cumplirlas. Así como las promesas de Dios son fieles, Él también es fiel para cumplirlas. Mira, esta semana leía sobre uno de los misioneros que a lo mejor usted ha escuchado de él. Se llama Adoniram Hudson y él estaba encarcelado en una sucia prisión birmana y prisionero por su fe en Jesucristo. Esa fue la razón de por qué lo pusieron ahí. Hudson tenía los pies agarrados, sus tobillos estaban amarrados con gruesas cadenas y sus pies estaban amarrados a una varita de bambú a 1 metro del suelo. Ese hombre estaba allí y un compañero de prisión no creyente, al ver la condición en la que Hudson se encontraba y al ver la razón por qué lo habían puesto ahí, lo pusieron ahí por predicar de su fe, este compañero de prisión no creyente, sabiendo por qué él estaba allí y sabiendo cómo lo tenían, en una forma burlona le pregunta:
Señor Hudson, ¿cuáles son sus expectativas de convertir a los paganos? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted piensa ahora de sus esperanzas de convertir a la gente pagana a la que usted ha venido a predicarles? Sin titubear ni un solo momento, el misionero le respondió: Señor, las expectativas de convertir a los paganos son tan brillantes como las promesas de Dios. Son tan brillantes como las promesas de Dios. Hudson, en la condición en la que él se encontraba, él tenía 1001 razón para quejarse y para renegar por lo que estaba, para sentir lástima de sí mismo. Pero aún en prisión y con su vida pendiendo de un hilo, Adoniram Hudson, él creía y ponía su mirada en las promesas de Dios, creer y confiar en ellas, sabiendo que su vida estaba en las manos de aquel que nunca desampara a sus hijos. Bueno, Abraham y Sara estaban en la misma condición. Ellos estaban viendo promesas que en realidad no se estaban cumpliendo, pero las promesas seguían siendo brillantes. Las promesas seguían siendo brillantes. Ellos estaban enfrentando la promesa que Dios les había hecho. Ellos tenían la oportunidad de descansar en la promesa de Dios o de rechazarla. Así de sencillo. Ellos podían descansar en la promesa de Dios o rechazarla. Y la fe de ellos, de Abraham y Sara, fue tan grande y ha sido de tanto impacto para nosotros hoy en día, al igual que lo fue en los días de la persona que escribió Hebreos, que aunque no lo he mencionado tal vez, no se sabe a ciencia cierta quién fue el escritor de Hebreos. Unos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Silas, otros dicen que fue Bernabé. No se sabe quién fue el escritor, pero lo que sí se sabe es que el escritor de Hebreos conocía a Pablo, conocía a Silas, conocía a Bernabé y conocía a Timoteo. Y lo que sí sabemos del escritor de Hebreos es que la fe de Abraham y Sara impactaron tanto su vida que tanto más o menos 1/3 de los versos del capítulo 11 se dedican a hablar de esta pareja. 1/3 de los versos del capítulo 11 están dedicados a la historia de Abraham y Sara. Ellos son una pareja excepcional en cuanto a la fe, de cuanto a la fe se trata. Pero al igual que nosotros, en ocasiones hay momentos donde nuestra fe como que tiende a flaquear. No sé si le ha pasado. La fe tiende a tambalear. Pareciera que hay un momento en el cual donde no se cumplen las promesas de Dios y nuestra fe comienza a flaquear, a tambalear. Mire, el escritor John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, él muestra un personaje en ese libro llamado Poca Fe. Está ahí en sus notas. Así se llama el personaje. Recuérdense que el progreso del peregrino es una alegoría de la vida cristiana. Y en esa alegoría de la vida cristiana aparece un hombre que se llama así, Poca Fe. John Bunyan dice que este hombre, el hombre poca fe, se acostó en un camino peligroso y en el cual se acercaron 3 delincuentes a asaltar al hombre poca fe. Los nombres de los delincuentes son peculiares. Uno se llamaba cobardía, el otro se llamaba desconfianza y el otro se llamaba culpa. Cobardía, desconfianza y culpa se acercaron a poca fe y lo asaltaron. Luego de que lo golpearon y le robaron una bolsa donde poca fe llevaba todo su dinero, el maltratado poca fe, dice Bunyan, se puso de pie y notó que no se habían llevado unas monedas que poca fe tenía escondidas en su ropa y el certificado que él necesitaba para entrar a la puerta de la ciudad celestial, donde todos queremos llegar. Es decir, que este hombre tenía unas monedas en su abrigo y un certificado que lo hacía heredero de la patria celestial. Con todos estos recursos, dice Bunyan, él persistió su camino y aunque pasó muchos días con el estómago vacío, siguió perseverando hasta que llegó a la patria celestial. Mire, al escuchar esta historia, que es una parte de la historia del progreso del peregrino, déjeme decirle que es mejor tener poca fe a no tener ninguna. Es mejor tener poca fe a no tener ninguna. Y ante las inclemencias de la vida, Abraham y Sara estaban seguros, a pesar de que en ocasiones flaqueó su fe, en las promesas
que Dios les había hecho, tanto que persistieron en ellas hasta el fin. Ahora, ¿qué nos enseña la fe de esta maravillosa pareja de Abraham y Sara? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, por la fe, Sara creyó en la promesa de Dios. La semana pasada vimos que Abraham creyó, pero en esta ocasión Sara creyó en la promesa de Dios. Alguien dijo que la fe es poderosa, la fe ve lo invisible, la fe oye lo inaudible, toca lo intangible y alcanza lo imposible. Mire lo que dice el versículo 11 de Hebreos 11. Por la fe también la misma Sara, note las cualidades que el escritor de Hebreos da de ella, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? Subraya esto, por favor. Creyó en la promesa. Ella creyó en la promesa. Ahora, lamentablemente, la fe de alguno solo es hablada, nunca se convierte en acciones. Pero debemos recordar que la fe es activa. La fe es activa. Y Sara es una de dos mujeres que se menciona en el capítulo de los héroes de la fe. Sara es una o la primera de dos mujeres que se mencionan en la galería de los héroes de la fe. La otra mujer es Rahab. Y vaya contraste entre estas dos mujeres. Vaya contraste entre estas dos mujeres. Sara era del pueblo judío, Rahab era de un pueblo gentil. Sara fue llamada a salir de una ciudad que estaba condenada por Dios, mientras que Rahab fue nombrada o llamada para permanecer en la ciudad que estaba condenada por Dios y que Dios estaba a punto de destruir, pero Dios la salvó a ella, a Rahab y a toda su familia. Sara era una mujer victoriosa. Sara era una mujer descrita en Proverbios capítulo 31 como una mujer virtuosa, mientras que Rahab era una prostituta. Vaya contraste entre estas dos. Pero lo que sí podemos decir que estas dos compartían o tenían en común era la bendición especial de Dios, de la fe que ambas disfrutaban. Ambas dependieron de la soberanía de Dios en medio de las circunstancias que estaban enfrentando. Y lo primero que el escritor de Hebreos afirma de Sara es que ella, siendo estéril, dice ahí. Subráyelo por favor ahí en su Biblia. Ella era estéril. Y déjeme decirle que a lo mejor usted y yo hemos conocido a alguien estéril, es decir, a una mujer estéril, pero en tiempos bíblicos ser estéril era una maldición. Era algo con lo que una mujer tenía que llevar toda su vida. Era algo terrible por muchas razones. La esterilidad en tiempos bíblicos era considerada como una maldición de Dios. Era como que si Dios se había enojado tanto con esa mujer, o esa mujer había hecho algo tan malo que Dios había cerrado su vientre. Así era considerada la esterilidad en tiempos bíblicos. En los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada como una fracasada ante la sociedad, porque no podía tener hijos. Su esterilidad era una vergüenza social para su propio marido. Es de allí que usted se recuerda que Ana, la mamá del pequeño Samuel, también era estéril, y dice la Biblia que ella tenía miedo que el Cana la dejara. Esa era una razón suficiente para que un hombre dejara a una mujer. Es una vergüenza social. Los hijos en aquella época eran parte muy importante de la estructura económica de la sociedad, y en este caso a Abraham se le había dicho o se le había dado una promesa, y la promesa es: y haré de ti una nación grande. Déjeme hacer una pregunta: ¿cómo usted piensa que un hombre va a tener una nación grande si su esposa es estéril? Una doble condena para Sara. Así que desde el punto de vista humano era imposible, subraya esto, imposible que Sara tuviera hijos. Y ante tal circunstancia, dice la Biblia que Sara, en un intento de esos que le llamé ahorita de flaquear su fe, ella quiso tomar el asunto por sus propias manos. Ella tratando de persuadir a Abraham para que él tuviera un hijo con su criada. ¿Se recuerda? Una mujer llamada Agar. Génesis 16, del 1 al 2 dice: Sarai, que también es Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ese era el nombre de la sierva. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová
me ha hecho estéril. Note la frase Jehová me ha hecho estéril, porque se consideraba que la esterilidad era una maldición de parte de Dios. Ahora, te ruego pues, dice Sara, o Sarai, que es la misma persona, que te llegues a mi sierva, es decir, está con ella. Quizás tendré hijos de ella, porque en realidad los hijos de Agar pasaban a ser hijos de Sara. Y es decir, Abraham, atendió Abraham el ruego de Sarai. Mire, cuando cosas como estas pasan en medio de que nuestra fe flaquea, usted trata de ayudar a Dios. Déjeme decirle, Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita nuestra ayuda. Nadie puede ayudar a Dios. Sara trató de ayudar a Dios con sus planes. Pareciera que en ese momento ella no confiaba en la promesa divina de que era de ella quien iba a salir la bendición. Entonces ella quiso ayudar. Era de ella quien iba a salir la nación grande. Entonces ella quiso ayudar a Dios. Ella se inclinó por hacer las cosas a su manera. Este fue un camino en el que pronto, lo más pronto posible, ella se dio cuenta que no era el camino de la obediencia. Mire, si una esposa no podía tener hijos en aquella época, en los tiempos bíblicos, a menudo ella era obligada por las costumbres del antiguo Medio Oriente a entregar a su sierva para que él pudiera tener, es decir, su esposo tuviera hijos con la sierva. O sea que Sara no hizo nada que no era común en aquella época. Pero recuérdese que ella no era una mujer común. Ella fue la mujer a quien Dios escogió su esposo para que fuera el padre de una nación. Así que Sara en cierta manera quiso crear un plan B que no resultó como ella esperaba. Su idea y el consentimiento de Abraham produjeron un hijo, Ismael. El nombre Ismael significa Dios oye. Y sus descendientes, los descendientes de Ismael han sido una molestia para los descendientes del hijo de la promesa, que en un momento vamos a ver. De Ismael descendieron los árabes, quienes han sido los rivales del pueblo judío hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los descendientes de este hijo fuera de la promesa han sido los rivales del hijo de la promesa hasta el día de hoy. Mire, todo por querer ayudar a Dios. Mire, la impaciencia, déjeme decirle que la impaciencia le costó muy caro a Sara. Y aunque su fe fue débil en ocasiones, ella creció hasta confiar literalmente en la promesa que Dios le había hecho. De modo que dice la Biblia aquí en el versículo 11, si usted puede ver, recibió fuerzas para concebir. ¿Ya lo encontró? Recibió fuerzas para concebir. Recibió fuerzas para concebir. Mire, esa frase, recibió fuerzas para concebir, el significado literal de esa frase significa entregar la semilla. Eso significa literalmente. Y está de más recordarle que una mujer no es la que entrega la semilla al momento de concepción, sino que es el hombre. Así que esta frase literalmente está haciendo referencia a Abraham, quien fue que entregó la semilla. Déjenme mostrarles dos versiones que aclaran un poco más esa confusión allí. Están ahí en sus notas. La versión Dios habla hoy dice: y Abraham era demasiado viejo, este recibió fuerzas para ser padre. ¿Se da cuenta? En ningún momento se menciona a Sara. Y la Nueva Versión Internacional dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió él, es decir Abraham, fuerzas para tener hijos. El escritor Warren Wiersbe dice que en la escala del 1 al 10, la fe de Sara parece perfilar para un 0. Eso es lo que dice Wiersbe. Pero la encontramos en los héroes de la fe. Es mejor tener poca fe y no nada de fe, porque la encontramos en los héroes de la fe. Y él termina esa frase diciendo: y ninguno de sus errores son mencionados. Ninguno. Hebreos no menciona a Agar, Hebreos no menciona el plan B, Hebreos no menciona nada, porque aunque el relato de Génesis nos da mucha indicación de que Sara no mostraba en sí su fe en Dios. Es más, cuando por fin se le anunciaba que sería madre del hijo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿qué fue lo primero que ella hizo? Se rió. Génesis 18, 11 al 12. Y Abraham y Sara
eran viejos, de edad avanzada. Sara tenía más o menos como 90, Abraham tenía más o menos como 99 o 100 años. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido, pregunta, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya? O sea, ella no está diciendo en mí es un milagro, sino también en él es un milagro que vaya a tener un hijo. Eso es lo que ella está diciendo. No solo en mí es un milagro, en él también es un milagro que vaya a tener un hijo. Y lo primero que ella hizo al enterarse de que iba a ser madre, ella se rió. A los 90 años de edad, Sara tuvo el hijo de la promesa porque creyó en la promesa. Su fe fue grande. La poca fe se convirtió en mucha fe. Y ese niño se llamó Isaac, que literalmente significa risa, porque ella dijo en Génesis 21:3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Y cuál fue la razón de que le puso así? Mire el versículo 6 y 7 ahí abajo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. A mis 90 años yo voy a ser madre. Y cualquiera que oiga que yo fui mamá a los 90 años siendo estéril, se va a reír conmigo. Por eso este niño se llama Isaac. Y añadió esto, otra vez echándole a Abraham, ¿verdad? ¿Quién dijera Abraham y Sara habrían de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Mire, hermano, la clave para haber recibido la bendición de un hijo fue porque ella creyó. Mire el versículo 11, allí en el capítulo 11 de Hebreos. Mire el versículo 11, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Lo que deja en claro que ella al final de todo, después del plan B, después de toda la situación con Agar, ella llegó a confiar en Dios y por consiguiente le corresponde estar en la lista de los héroes de la fe como una de dos mujeres que aparecen ahí. Ella entendió que lo que Dios quiso decirle cuando el anuncio de Isaac en Génesis 18:14, note la frase que Dios le dijo a ella cuando ella dudó: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Y luego le dice a ella: el año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, ahora la promesa no era solamente de Abraham, ahora la promesa era para ella. Usted va a ser mamá, usted va a tener un hijo, porque ella creyó en la promesa de Dios. Ahora, nota en segundo lugar, la fe de esta pareja impacta nuestra vida en segundo lugar porque Abraham confió en la promesa de Dios. Él creyó la semana pasada, pero hoy confió, descansó. El versículo 12, mire lo que dice el versículo 12 de Hebreos 11. Por lo cual también de uno y ya casi muerto, ahí se está refiriendo a Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El casi muerto es Abraham, escríbale ahí por favor. Porque la fe estuvo activa en su vida. La fe estuvo activa en la vida de Abraham y la de su esposa Sara desde el momento en el que fue llamado a salir de su tierra para ir sin un destino, como aprendíamos la semana pasada, específico. Abraham confió en Dios, creyó en la promesa que Dios le había hecho. En Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una promesa. Mira el versículo 3, Génesis 12:3 de la Nueva Versión Internacional: por medio de ti y de tu descendencia serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Abraham tuvo hijos sobre hijos. Todo el pueblo de Israel es parte de su descendencia. Todo judío nacido y por nacer es resultado de la fe de Abraham. Así de grande es el poder de la fe. Pero quiero mostrarles lo que dice Hebreos 11:11 de la palabra de Dios para todos, o de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Abraham confiaba
Subraya eso, por favor. Confiaba en que Dios cumple lo que promete. La fe de Abraham estaba en Dios y él confió en la promesa de Dios. La promesa de Dios sobre un hijo especial y sobre los descendientes que no se podían contar fue como la base de la fe de Abraham, a pesar de la edad que tenía. Note que la Reina Valera dice que él ya estaba casi muerto. Es decir, que era un hombre bien avanzado en años. La palabra de Dios para todos dice, este hombre estaba muy viejo, casi en sus últimos días. Ahora, se habla de un milagro, le dije, de Sara, pero también hay que hablar del milagro que Dios hizo en Abraham. Con casi 100 años, un hombre pudiera tener o engendrar un hijo. Ahora, la clave para obtener la bendición de haber tenido un hijo a tan avanzada edad estaba en confiar en las promesas de Dios. Marcos 9:23, y quiero que escuche estas palabras. Jesús le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y note que esas palabras fueron dichas por Jesús a un padre que tenía un hijo endemoniado y al que los discípulos habían tratado de liberarle y no habían podido. Un hombre con un hijo de una condición difícil. Pero estas palabras no significan, las palabras de Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estas palabras no se confundan, porque no significan que podemos obtener automáticamente cualquier cosa que deseemos si pensamos en forma positiva. No significa eso. No significa piénselo y usted lo va a lograr. No significa declárelo y usted lo va a obtener. No significa que usted simplemente va a pedirlo y por arte de magia el día de mañana lo tiene en su casa. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que cualquier cosa es posible con fe, porque nada es demasiado difícil para Dios. Y lo más interesante fue la respuesta que el Padre le dio a Jesús después de que éste le dijera, al que cree todo le es posible. Mire el versículo 24 de Marcos 9. Inmediatamente el padre del muchacho que estaba endemoniado clamó y le dijo, mira, sí es cierto lo que me dijiste, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Definitivamente fue Dios quien ayudó a Abraham a tener la clase de fe que necesitó para confiar en Dios, en que él tendría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Se necesitaba fe para creer en la cosa que aún no podemos ver. Recuérdese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos la seguridad de que pasarán y estarán allí. Abraham, al igual que Sara, en cierta manera se rió, dice la Biblia, como dudando de lo que de que Dios le iba a dar una descendencia, de que Dios le iba a dar, de que Dios iba a cumplir su promesa. No solamente Sara se rió, sino también Abraham. Mire lo que dice Génesis 17:17. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira, tú vas a tener una descendencia grande como las estrellas, entonces Abraham, note, se postró sobre su rostro y, subrayalo por favor, se rió también. Y fue más interesante porque él no pronunció con su boca, sino él lo pensó. Recuérdese que Dios también lee sus pensamientos. Dijo en su corazón, dice la Biblia, a hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. ¿Se recuerda el milagro de ella? Él pensó en el milagro de él. Y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Ahora no podemos culparlo, hermanos. Su esposa era estéril. Ellos estaban avanzados en años y mientras pasaba el tiempo era como que se perdiera la esperanza de que algo bueno iba a ocurrir en sus vidas. No podemos culparlos. Y en medio de todo esto aparece Génesis capítulo 15, versículo 3. Entonces dijo Abraham a Dios, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En medio de toda la tensión que estaban pasando por la promesa que venía o no venía, que se cumplía o no se cumplía, por primera vez en la historia de su vida, encontramos un pequeño reclamo que en realidad no fue un reclamo. En realidad el original en hebreo no lo presenta como un reclamo, pero se pudiera notar como que él levanta sus ojos al cielo y se hace una pregunta.
Los años están pasando y nada ha pasado. Mi vida está pasando y nada ha pasado. Los años pasaban y, para ser honestos, Abraham no veía las cosas claras. El tiempo se estaba escapando de las manos y nada pasaba conforme a la promesa. ¿Se recuerda la promesa? Y haré de ti una nación grande. Y la preocupación de Abraham era que lo iba a heredar un esclavo. Y esto era posible, que un esclavo nacido en casa heredara la bendición del patriarca. Eso era posible. Era algo que era cultural en aquella época. En Génesis capítulo 15, versículo 4 y versículo 5 dice: luego vino a él, después de la queja, palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. Ahora quiero que subraye esto: sino un hijo tuyo. Y ahorita le voy a decir por qué quiero que subraye esa frase. Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera Dios y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. En medio de la frustración, en medio de toda tensión que estaban viviendo en aquella época, en medio de la preocupación, algo grandioso pasa. Por primera vez en la historia de Abraham, Dios le dice que la nación que él iba a formar iba a salir de un hijo propio. Por primera vez. Dios nunca había hecho mención atrás de que iban a ser un hijo de él, porque su esposa era estéril. Dios nunca había hecho mención atrás de que iba a ser un descendiente propio. Por primera vez en Génesis capítulo 15, y le dice: un hijo tuyo, uno tuyo, uno de la promesa. Entonces Abraham confió en la promesa, descansó. Miren lo que dice Génesis 15, 6 al 7, de la traducción del lenguaje actual. Abraham confió, subraya esto por favor, confió en la promesa de Dios. Por eso Dios lo aceptó y le dijo: yo soy tu Dios y tú eres mío, porque confías otra vez en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Confió porque confías en mí. Abraham confió en la promesa de Dios. Él supo en quién había depositado su confianza. Y a pesar de lo que pudo estar enfrentando, descansó confiando en su Dios. La promesa de Dios, hermanos, son tan fieles como el Dios que hace las promesas. Las promesas de Dios son tan fieles como el Dios que hace las promesas. Ahora, nota en tercer lugar, la fe de esta maravillosa pareja hace un impacto en nuestra vida, porque en tercer lugar, por la fe, Abraham fue probado por Dios. Abraham fue probado por Dios. Note el versículo 17. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció al hijo de la promesa, aquel que tanto había deseado, aquel que por años había esperado. Ahora tenía que entregarlo en sacrificio. Mire, la prueba de la fe de Abraham, hermanos, fue la disposición de él de entregarle al Señor todo lo que tenía, inclusive la vida de su propio hijo, el hijo de la promesa, a quien había recibido milagrosamente como resultado de su fe. Después de toda la espera y después de todas las preguntas que Abraham y Sara se habían hecho, ahora Dios les había dado un hijo, el hijo de la promesa. Y antes de que el hijo fuera mayor, dice la Biblia, Dios le pidió que se lo entregara como sacrificio. Y Abraham obedeció. Él sabía que el pacto que Dios había hecho con él, y él sabía que ese pacto únicamente se podía cumplir en Isaac, no en Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa. Ese pacto era incondicional en la vida de Isaac. Entonces dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 17, Abraham ofreció a Isaac. Ahora note que el uso del verbo aquí en pasado, si usted se da cuenta, el verbo está en pasado, ofreció en tiempo pasado. Es el uso de ese verbo en pasado indica que lo que respecta a Abraham, el sacrificio fue completado. O sea, Abraham completó el sacrificio aunque no mató al niño. Abraham completó el sacrificio. En su voluntad y en su propósito, él realmente sacrificó a su hijo.
en voluntad y en propósito. Ahora, note que Abraham conocía la promesa. Y a pesar de eso, dice la Biblia que él ofrecía, versículo 17, a su unigénito. Y quiero que subraye eso, por favor, porque recuerde que Abraham tenía otro hijo, Ismael. No, Isaac no era el unigénito. Él tenía un hermano, el hijo de en su intento carnal de cumplir la promesa de Dios, el hijo del plan B que Sara también sugirió, el hijo del que Sara trató de ayudar a Dios. Pero Dios no reconoció al otro hijo como el hijo de la promesa. Así que Isaac literalmente podía ser llamado como el unigénito. Y es aquí donde su fe fue probada. La historia está en Génesis 22. Usted probablemente ha escuchado de ella. Quiero tomar algunas partes de él. Dice Génesis 22:2 que Dios llamó a Abraham y Abraham dijo: heme aquí. Entonces Dios le ordena, versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que pasó por la mente de este hombre al momento de recibir esa orden? Bueno, Charles Spurgeon decía que él no puedo imaginar una prueba más grande que la que el Señor aplicó a Abraham. Él dice que los judíos usualmente dicen que Abraham fue juzgado 10 veces. Ciertamente, dice Spurgeon, en esta ocasión fue juzgado 10 veces en una. Esta prueba pasa la prueba de 10, dice Spurgeon. Lo que tanto anhelaba, lo que tanto había deseado, ahora tenía que regresarlo a su dueño legítimo, Dios. Mire, recuérdese que los hijos son un préstamo. Un día usted y yo los vamos a tener que entregar de vuelta a su dueño legítimo. Tarde o temprano vamos a entregárselos a su dueño legítimo. Pero en esta ocasión Dios estaba probando la fe del padre de la fe. Dios estaba probando la fe del padre de la fe. Su respuesta al llamado de Dios fue: heme aquí, como una actitud de disposición total delante de Dios. Alguien dijo que cada frase de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham eran como cuchillos que se estaban clavando en su propio pecho al momento que estaba escuchando. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, ofrécelo allí como un holocausto. Eran como cuchillos, dice este escritor, clavándose en el pecho de Abraham. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Subráyelo. Abraham estaba pasando por ellas. Recuérdese que la prueba de Abraham contaba por 10. La prueba de Abraham contaba por 10. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Note que aquí no se nos dice si pasan por diversas pruebas. No, Santiago está diciendo cuando pasen por diversas pruebas. O sea, él está dando por sentado que nuestra fe, en más de alguna época en su vida, va a ser probada. Escuche bien, su fe va a ser probada. Él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de dichas pruebas. Ahora, la idea de sacarle provecho a las pruebas es no fingir ser feliz cuando uno enfrenta el dolor. O sea, mire, usted no ve a Abraham la noche que recibió esa orden riéndose, ni la mañana que preparó todo. ¿Se recuerda? Dice la Biblia que se levantó bien temprano, enalbardó sus asnos, agarró sus criados. Yo no me imagino a Abraham sonriendo y silbando, contento hacia el lugar donde él se iba a dirigir. O sea, no trate de fingir que nada está pasando en su vida. Esa no es la idea de Santiago. La idea de Santiago no es fingir hipócritamente que nada está pasando, sino tener la perspectiva positiva de que algo va a pasar. Eso es lo que significa tener por sumo gozo, tener la perspectiva positiva, la perspectiva correcta, porque las pruebas pueden producir en nuestra vida, dice, paciencia, y la paciencia su obra completa. Mire, podemos asegurarnos que Abraham
ante la petición que Dios le estaba haciendo. Estaba enfrentando esos tiempos difíciles, pero con todo y su angustia, él descansaba en la promesa de Dios. Mira el versículo 18 de Hebreos 11. Habiéndose dicho, ¿cuál era la promesa? En Isaac te será llamada descendencia. Él descansó en esa promesa, a pesar de la angustia de la prueba. Isaac era al quien Dios usaría para cumplir la promesa de Abraham. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. El versículo dice que esa prueba produce en usted paciencia. Mire, los tiempos difíciles pueden enseñarnos a desarrollar paciencia. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo porque entendió que Dios debe ser lo más importante en su vida. Él entendió que Dios es lo más importante en su vida. Dios, hermanos, debe ocupar el primer puesto en nuestras vidas. Mire, si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, eso es seña que Él no está en su vida. Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hablando de esto, esta semana leía sobre 2 niños a quienes les regalaron un arca de Noé de juguete. ¿Se recuerda que aprendíamos de él hace unas semanas atrás? Entonces, los niños habían escuchado la historia. Ellos sabían los detalles de la historia, cómo Dios llamó a un hombre y construyó un arca y metió a todos los animales en parejas. Incluso también sabían el dato de la historia que al salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y sacrificar un animal para darle la honra y la gloria a Dios, porque los había guardado en toda su travesía. Entonces los niños, como sabían la historia, se dedicaron a buscar entre todos los animales de juguete para ver qué animal iban a sacrificar. Y después de haber hecho una búsqueda, encontraron una ovejita que tenía una pata quebrada. Y ese fue el animal que ellos decidieron sacrificar en el arca de juguete. Una ovejita con la pata rota. Lo único, hermanos, que ellos estaban dispuestos a darle a Dios era un juguete roto, que no les importaba más. De todos los animales buenos, ellos encontraron uno que tenía una pata rota y dijeron, este es el que le vamos a dar a Dios. Mire, así es como mucha gente está dispuesta a sacrificarle algo a Dios. Pero lo más querido y lo mejor es lo bastante bueno para dárselo a Él. El comentarista William Barclay dice que Abraham es el modelo del que acepta lo que no puede entender. Dios le pidió algo que probablemente no entendía. Dios le había prometido que por medio de Isaac sus descendientes se iban a multiplicar, iban a ser como las estrellas, iban a ser como la arena. Pero el cumplimiento de la promesa dependía de la vida de Isaac. Y ahora, ¿por qué estaba pidiendo su vida en un sacrificio? Parecía que Dios ahora quería acabar con esa vida. Es como lo que alguien dijo: las cosas de Dios parecían luchar con las cosas de Dios, la fe luchar con la fe y el mandamiento luchar con la promesa. En esa ocasión parecía que sucedió así. Las cosas de Dios luchaban con las cosas de Dios, la fe contra la fe y el mandamiento contra la promesa. Y en algún momento de nuestra vida usted y yo vamos a enfrentar algo que parece que no tiene la razón, o que se desconfía o no se conoce su explicación. Pero es entonces cuando uno pelea la batalla más difícil, el aceptar lo que uno no puede entender. Abraham no entendía, pero en medio de todo, por su fe encontró esperanza. ¿Se recuerda la historia? En Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, cuando llegó al lugar donde tenía que sacrificarlo, dijo Abraham a sus siervos: ustedes tienen que esperar aquí, y yo y el muchacho, refiriéndose a Isaac. Ahora note los verbos que usa: iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. En medio de la prueba podemos decir que Abraham tenía su fe activa, porque la fe es activa. Cuando él afirma volveremos, ¿cómo vamos a volver si yo voy a sacrificarlo a él allá? Pero vamos a volver. Cuando él usa el verbo volveremos, está diciendo básicamente que ambos iban a regresar con bien.
Yo no sé cómo, dice Abraham, pero él y yo vamos a regresar. Yo no sé cómo, pero él y yo vamos a regresar. Ahora esto, mire, he escuchado tantas cosas hablando de esto, pero esto no significa que Abraham sabía que esto era simplemente una prueba. Si él hubiera sabido que esto era una prueba, entonces no tiene chiste. El padre de la fe no puede ser probado. Es un chiste. Él no sabía, o sea, esto no significa que él sabía que esto era una prueba. Tampoco significa que Dios, al llegar allá, él ya sabía, Abraham ya sabía que al llegar allá, Dios no le iba a exigir que sacrificara o que matara a su hijo, sino que la fe de Abraham se basaba en saber, hermanos, que aunque él matara a Isaac, Dios lo iba a levantar de los muertos, porque Dios había prometido que Isaac era el hijo de la promesa, la línea de bendición y el pacto de Dios. Mira el versículo 19 de Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham tenía la certeza que si él sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a levantar de ese lugar. Ahora, la palabra griega para pensando, aquí en el versículo 19, es un término de la aritmética que expresa un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Abraham tenía la certeza de que eso iba a ser así. Esto significa que Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza, tan digna de confianza como el Dios que la había prometido. Y la idea de sacrificar a Isaac debió haberle dolido terriblemente a Abraham, pero sabía que tendría a su hijo de vuelta porque Dios es fiel a sus promesas. Sabía que Dios no tomaría permanentemente la vida de su hijo, porque entonces, si Dios hubiera arrebatado la vida de Isaac, entonces Dios tendría que haber cambiado sus palabras, y eso es algo imposible. Dios es inmutable, Dios no cambia. Abraham demuestra cuán profunda puede llegar a ser la fe. Y este hombre poseía una tremenda fe, una fe monumental, dijo un escritor. Y estuvo dispuesto a llevar a Isaac hasta la cima de ese monte y lo preparó para ofrecérselo a Dios. Y cuando llegaron al lugar, dice Génesis 22:9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar, compuso la leña. Pero la frase que más me gusta de este versículo es que ató a Isaac, su hijo. ¿Se imagina un anciano de 100 años tratando de atar a un muchacho de 15? Él pudo haberse escapado a la hora que él quisiera. Y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac sabía lo que su papá estaba a punto de hacer. Y como al final resultó, usted conoce la historia, Isaac no murió. Isaac solo se convirtió en un tipo de la resurrección, porque les dije que Abraham literalmente sacrificó a su hijo en su corazón y Dios lo resucitó de los muertos. Es un tipo de la resurrección. Abraham lo ofreció, pero no lo sacrificó, y Dios proveyó un sustituto. Dice la Biblia que hubo un carnero que estaba atrás de él, amarrado por sus cuernos, por el hecho de que Abraham estuviera dispuesto a ofrecer a Isaac, el hijo de la promesa. Fue de la manera en la que Dios probó su fe. Dios proveyó un sustituto. Mire, termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Subraya esto, por favor. Abraham estuvo allí. Abraham estuvo allí. Para que, sometida a prueba vuestra fe, Dios probó la fe del padre de la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si podemos decir que hay pruebas de fuego en la Biblia, Abraham pasó por una prueba de fuego. Y alguien se pregunta si este incidente de Juan capítulo 8 versículo 56, cuando Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó del día que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Muchos se preguntan si ese incidente tiene que ver con el carnero que estaba atrás de él, y la respuesta es: ese fue el momento en el que Abraham vio el día en el que Cristo iba a sacrificar su vida en sustitución por la nuestra. Mira, hermanos, Abraham fue confrontado con una promesa y una orden que parecía no entenderse, pero él hizo lo que todos debemos de hacer. ¿Sabe qué es? Descansar en la promesa de Dios, porque las promesas de Dios son tan fieles como el Dios que las promete. Así que Abraham y Sara descansaron en la promesa de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde y gracias por el privilegio que nos das de poder aprender de ti en esta hora, Señor. Gracias porque esta maravillosa pareja, y esta pareja que debe de ser de ejemplo para nosotros hoy en día, fueron probados de muchas maneras, pero su fe persistió. Su fe persistió tanto que gran parte de este capítulo es dedicado a ellos. Y si el Espíritu Santo guió a un hombre para escribir tanto de alguien, es bien para nosotros aprender de ellos. Señor, gracias porque en medio de a lo mejor haber flaqueado su fe, Sara permaneció. Ella es un ejemplo para nosotros. Ella vino a ser la madre de todas las naciones. Ella vino a convertirse en la mujer que Dios usó para bendecir a todas las familias de la tierra. Señor, gracias porque ella nos muestra que a pesar de que en momentos nuestra fe flaquea, podemos hacer crecerla. Porque la fe es como un músculo, mientras más se ejercita, más crece. Señor, gracias por Abraham y porque su vida nos muestra que nunca es tarde para confiar en ti. Nunca es tarde para dedicarnos a ti. Nunca es tarde para buscar honrarte a ti. Nunca es tarde para estar a cuentas contigo. Su fe nos muestra que a pesar de las pruebas de la vida, podemos descansar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son tan fieles como el Dios que las promete. Y Señor, gracias por Jesucristo, porque aunque quizás no había nacido en los tiempos de Abraham, ya toda su historia es un tipo de lo que Él iba a venir a hacer en la cruz por nosotros. Sin merecerlo, sin ganarlo, Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a darnos la libertad y ayudarnos a crecer en nuestra fe. Y tal vez estamos como ese padre al cual Jesús le dijo: mira, al que cree todo lo es posible. Tal vez nosotros en esta hora estamos diciendo: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Así como tú ayudaste a Abraham y a Sara, tú puedes ayudarnos a nuestra incredulidad. Que nuestra fe crezca. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Que nuestra fe haga la diferencia. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por lo bueno, por lo grande que eres, por la iglesia y por el privilegio que nos das de aprender de los héroes de la fe. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su Salvador, o si hay alguien que nos está escuchando que aún no te conoce como su Salvador, que tú puedas mostrarle a través de esta historia que tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, tal y como ese carnero apareció atrás de Abraham para tomar el lugar de Isaac. Señor, gracias por la iglesia y por el privilegio de celebrar en el nombre de Jesús. Amén. Te amo, iglesia, que los necesitamos en cada instante.